encontrar la muerte en nuestro territorio. Bolivia es un país de América del Sur con una historia escabrosa generada por sus políticos y gobiernos. Bolivia, pese a ser uno de los estados más ricos del planeta en recursos naturales, estuvo sumida en extrema pobreza al nivel de países devastados por la guerra o el hambre. En 195 años tuvo 86 presidentes, más del doble de países vecinos, ni qué decir de las grandes potencias. Dicen que el Palacio Quemado está embrujado y la historia les da la razón. La silla presidencial está plagada de golpes de estados y asesinatos perpetrados por civiles, militares e inclusive en complicidad entre ambos. Lo inaudito llega al extremo que en 2 oportunidades, en un solo día, tuvo 3 presidentes autoproclamados. La turbulencia política hizo de Bolivia un estado débil de quien se aprovecharon casi la totalidad de los países vecinos, arrebatándole territorios. Incluso países o imperios lejanos se aprovecharon de sus riquezas naturales dejando migajas, todo en complicidad con sus propios gobernantes. A finales del siglo XX, la población, hastiada de sus políticos tradicionales, apostó por uno nuevo, Evo Morales Ayma, un político sindical de origen campesino sin bachillerato, quien incluso leía con dificultad en público. El primer indio o indígena presidente enfrentó una furia incontrolable de quienes perdieron sus privilegios. Los ultraderechistas, atrincherados en 7 departamentos, inician la maquinación para desestabilizar al presidente electo. ¡Se acabaron las exclusiones! ¡Autonomía! ¡Ya! Vamos a ir pacíficamente, en paz, todos juntos, a donde tengamos que ir. Yo estoy vendiendo, ¿de quién me está dando? ¿De quién? Ya que se acabe la autonomía, busquemos independencia, que no podemos ir con esta clase de gente, terraza maldita. Proclamo promulgada la nueva Constitución Política del Estado Boliviano. Pese a todo, refundó su país como Estado Plurinacional de Bolivia y sacó de la mendicidad a la nación sudamericana y la convirtió en un referente mundial. La prensa internacional, personalidades y organismos mundiales reconocieron a Evo Morales como uno de los mandatarios democráticos más destacados del mundo. Pero Evo Morales también sucumbió ante el embrujo de Palacio Quemado y buscó ser reelecto de manera cuestionada. Voy a ser candidato a Hermanas y Hermanos en 2019. Todo por el Fue la excusa perfecta de los viejos políticos y logias para volver a desencadenar una lasciva lucha contra uno de los gobiernos más prolongados y exitosos de la historia boliviana. Vamos a parar este país de forma indefinida. Con apoyo del secretario de la OEA, se posicionó la idea de fraude electoral tras una nueva victoria de Evo Morales en las elecciones de 2019. Almagro, sin un informe final o serio de la investigación, certificó incluso ante el Pleno de la OEA que sí hubo fraude electoral. La vergüenza no es de la OEA que descubre un fraude electoral, es de aquellos que lo cometieron. Esa afirmación lidera una ola de acciones violentas de políticos opositores a Evo Morales. Estoy llamando a la movilización de comunidad ciudadana, de los comités cívicos, de los partidos políticos y del CONADE para que estemos en todos los tribunales departamentales electorales y aquí en el Tribunal Supremo Electoral con la fuerza de la gente. Quema de instituciones, viviendas y secuestros de ministros, alcaldes, gobernadores, diputados, senadores, candidatos del MAS, incluso la toma de la vivienda de Evo Morales y la quema de la casa de su hermana. Todo en total impunidad y minimizado por los grandes medios locales. La policía se amotina. Que nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales presente su renuncia. Las Fuerzas Armadas piden a Evo renunciar. Sugerimos
al presidente del Estado que renuncia a su mandato presidencial. Estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Aparecen abogados de gobiernos del pasado e interpretan las normas y una sentencia constitucional a favor de una senadora opositora quien, violando el reglamento del Senado, se autoproclama presidente en un hemiciclo semivacío. Los militares le imponen la banda presidencial. Ante la protesta en las calles, emite un decreto supremo que autoriza al ejército y a la policía a utilizar armas letales contra los manifestantes. ¿Qué es lo que está haciendo estos gobiernos de Áñez? Meses después, la Organización de Estados Americanos entrega su informe final. En sus más de 90 páginas no menciona ni una sola palabra de fraude, solo de irregularidades en las elecciones generales de 2019, que según norma boliviana debían ser subsanadas. El 13 de febrero de 2020, un magistrado del Tribunal Constitucional afirma que el comunicado sobre el cual se justificó la sucesión presidencial de Yanine Áñez es solo un comunicado de prensa y no tiene validez legal. ¿Hubo golpe de Estado en Bolivia? Tomen nota en el mundo. El pueblo boliviano no va a regresar al populismo autoritario. Así no le guste a los gobiernos populistas de la región y de cualquier rincón del planeta. Que la democracia entre en juego. La democracia se la va a respetar al precio que tenga que ser. Eso es todo, amigos. Suscríbanse y compartan los videos.